Bueno, vamos a continuar. Eh, Vamos a continuar, ¿no? Con el avance, pero eh, antes a modo de esperar a los compañeros, vamos a hablar un poquito del trabajo final, que, bueno, ya lo hemos venido haciendo, ¿verdad? Ahorita tienen pendiente su testimonio de poder, su instructiva de poder, y si es que llegamos a terminar en el avance esto del divorcio, y a que yo les dé el ejemplo práctico también en las clases del acuerdo desvinculatorio y la escritura pública de divorcio. Entonces eso más va a entrar y nuestro trabajo final no va a ser otro que un legajo de documentos, ¿no? Eh, como un manual de escrituras públicas, de elaboración de protocolos de escrituras públicas, en la que vamos a poner el que ya hemos hecho, ¿verdad? Minuta, testimonio, protocolo, instructiva de poder y testimonio de poder, y después el del divorcio, ¿verdad? Lo propio, el acuerdo, la escritura y el protocolo. ¿No? Bien. Entre el protocolo y la escritura pública hay 2 minutos de diferencia, ¿verdad? Tienen que quitar lo que dice corresponde testimonio, mantener todo el encabezado, la síntesis, antes de F do legible, ¿verdad? Lo borran y listo. Ahí, porque debajo de eso van las firmas estampadas, en físico, el garabato, ¿no? Entonces, lo único que es moroso es hacer el acuerdo, que es el cuerpo de la minuta, y en sí la escritura pública un poquito, pero ya no tanto, porque ya tenemos el patrón de la primera escritura pública. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos encabezado, copiamos conclusión y cambiamos datos. Pero cuidado al cambiar datos, tienen que cambiar. Por favor, si tienen alguna consulta. Hola, hola, doctor, ¿me escucha? Buenas noches. Doctor, una preguntita. Recién acabo de entrar y ¿podría repetir, por favor, una vez más cuál es el trabajo? Ok, entonces, repetimos de vuelta. El trabajo final va a consistir en lo que ya hemos venido haciendo desde el segundo parcial. Va a constar de nuestra escritura pública, compraventa del poder y bueno, todos los documentos para la escritura pública, la minuta, escritura, protocolo, el poder, que es la instructiva, y la escritura pública, el protocolo y también que bueno, el, ya les voy a mandar todo para que puedan hacer, ¿verdad? Y los que estén retrasados si quieren también les voy a mandar desde la escritura pública. Y de lo propio del divorcio serían 3 trámites en realidad, que tienen que ponerlo uno tras otro. Bueno, tienen que hacer los documentos de Word nomás. Pueden usar las mismas partes, ¿verdad? Puede ser que el vendedor y el comprador, o la vendedora y el comprador, sean los mismos que se divorcian, o sean los mismos que entregan poder, porque puedan copiar y pegar los datos, las generales, ¿verdad? Pero son esos 3 documentos notariales que van a ser nuestro trabajo final. Y de título le vamos a poner Manual de elaboración de documentos notariales. Y listo, ¿no? Y lo mandan, y me lo mandan están por confirmar si va a ser al correo o a la plataforma de la universidad, porque en la plataforma está encargada de archivos, documentos y preguntas, exámenes, cuestionarios, que lo único que va, bueno, lo que pensamos, ¿verdad? De los docentes es que Doctor, se le escucha un nos poco va a bajo. perjudicar al momento de dar el examen, porque ya se está colgando el sistema y es por la saturación de información que Doctor, no tiene. se le Pues, escucha. hay mucha información de todas las materias, de todos los docentes. Entonces, tal vez el trabajo sea nomás enviado al correo y nosotros le derivamos a coordinación para que puedan tener evidencia de sus trabajos finales. Doctor, Ese Doctor, es no el se le trabajo escuchó final. nada, ¿Tienen por alguna otra favor, está pregunta? que está entrecortado. Tal vez podría mandar al grupo, si así escrito, doctor, no se le entendió nada. Ya, entonces, Estaba intercortado. claro que se los voy a mandar escrito también al grupo y también en la plataforma les voy a dejar el instructivo también en el grupo de WhatsApp junto con toda la documentación. No se les voy a poder subir la documentación a la plataforma porque, como les digo, eso va a hacer que se sature, ¿verdad? Y que al momento de que tomen sus exámenes en las diferentes materias, se cuelguen y tengamos problemas como ya hemos ido teniendo. Entonces, sí se los voy a compartir. De eso no hay, no se preocupen. Se los voy a compartir este fin de semana. Ahora, seguiremos avanzando, pues, ¿no? ¿O alguien tiene alguna otra pregunta más acerca del trabajo? doctor, ¿hasta qué fecha dijo que teníamos que entregarlo? Pues tienen hasta la fecha del examen final, ¿verdad? Porque las notas se pasan como ustedes saben, al día siguiente y máximo en 48 horas tenemos que tener entregadas las actas en registros e inscripciones, así que, bueno, pueden tener hasta el día del examen, ¿verdad? Hasta la medianoche, así que
creo que es nomás un tiempo considerable para poder realizar los trabajos, incluso para los que no tengan el primer trabajo, ¿no? Si nos fijamos cuándo es nuestro examen, a ver, coordinamos un poquito, vamos a ver cuánto tiempo tenemos, ¿no? A ver, nuestro examen final sería, incluso es el último viernes, ¿verdad? Nuestro examen final sería, ahorita vamos a ver esto, el cronograma. El Doctor, examen. una consulta. Sí, dígame nomás. O sea, los trabajos que ya le hemos mandado nuevamente tienen que volver a mandar o cómo? El, La minuta, la escritura pública. sí, para que en una carpeta, ¿verdad? O si quieren uno detrás de otro en un solo archivo de Word, ¿verdad? Con un espacio de una hoja, para que puedan contar como, eh, bueno, para que todos estén ordenados y completos uno detrás de otro, ¿verdad? Porque Claro. si no, la verdad es que a mí me tomaría mucho tiempo, o sea, extraer todos sus trabajos y ponérselos en una carpeta individual de cada uno. Más tomando en cuenta que son 73 alumnos en la lista, ¿no? Entonces, por favor, les pediría Doctor, también ese favor de que me vuelvan los que ya hayan realizado las escrituras públicas minutas, la vuelvan a mandar nada más. Y como les digo, si quieren para el poder, utilicen las mismas personas, lo propio para el divorcio, ¿verdad? Así se ahorran Está tiempo bien. de estar Ajá. inventándose o copiando generales, transcribiendo generales, y pueden hacer copiar, pegar, ¿verdad? De la escritura pública también el encabezado, la conclusión, y lo que hacen es adecuarlo al tipo de escritura pública en la que vamos, ¿no? Ya sea venta, poder o el divorcio en la vía notarial. Y así también creo que se les va a hacer mucho más, si no más fácil, menos moroso, ¿verdad? Porque igual hay que ser rigurosos a la hora de cambiar datos y revisar las escrituras públicas, porque siempre se nos va un número de carnet, se nos va una fecha o se nos va una denominación, ¿verdad? ¿Qué pasa si en su divorcio le dejan el comprador? Ya está mal, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Sería un trabajo más de utilizar lo que ya se ha elaborado, ¿no? No les va a tomar mucho porque la escritura pública ya la tienen. Para el divorcio, para el poder o ya sea para la compraventa de bienes muebles o inmuebles, utilizamos el mismo encabezado, ¿verdad? El mismo formato, corresponde testimonio, escritura pública número tanto, su escritura pública de poder. Y ahí vamos trabajando sobre los patrones que ya tenemos. Así lo hacen también las notarías, ¿no? No es nada del otro mundo, ¿verdad? Agarran una escritura pública, boom, la copian y le quitan el cuerpo, le ponen la otra minuta y la adecuan. Y por eso es que pueden realizar muchas escrituras públicas al día. No es que las transcriben desde cero todas, eso no pasa en ninguna parte. Entonces, ese es nuestro trabajo final. doctor, ¿Sí? perdón, ¿podría volver a explicar, doctores, que la verdad es que tenemos que realizar un poder, dijo? Sí, como ya les había indicado, ¿verdad? El, ya habíamos pasado esta lección del poder y habíamos hecho la instructiva y también el de poder, ¿verdad? Entonces, lo único que, por ejemplo, vamos a hacer, a ver, no sé si ya lo hemos hecho. Lo que vamos a hacer es, ya está nuestra instructiva de poder y nuestro testimonio de poder, ¿no? Lo propio hemos hecho con la escritura pública, ¿verdad? Deben tener en sus archivos, en sus celulares, en los correos que me han mandado, la minuta, la escritura pública, el protocolo, ¿no? En el poder no hay minuta, ¿verdad? ¿Qué hay? Hay instructiva, ¿no? Que es también el documento que lo realiza un profesional abogado para que pueda ser protocolizado como un poder. Entonces, ¿qué es tan instructiva? Les voy a mandar en imágenes. No es nada larga, ¿verdad? Es una instructiva para un trámite, ¿no? O para realizar algún acto a nombre del mandante, para representarlo, por ejemplo, en alguna reunión, con voz y voto, o para que me lo registre mi auto a mi nombre, para que me lo sanee mi documentación de mi inmueble, en fin, para que me lo compre, para que me lo venda, y cualquier otro acto de la vida civil que ustedes puedan imaginarse, que no sea de carácter personalísimo, ¿no? Como por ejemplo
absolver confesión provocada, pues no porque me dé poder y voy a saber dónde estaba mi mandante la noche de tal fecha, ¿no? Pero les voy a mandar este que es para sanear la documentación de un bien inmueble, que es uno de los poderes más comunes que se hacen, ¿no? Casi siempre existen errores en los registros de propiedad. Entonces, para que la parte no se constituya personalmente y lo hagamos nosotros nomás, los abogados, nos hacemos dar un poder. Acá está la instructiva y luego de la instructiva lo vuelven un testimonio, ¿verdad? De poder o una escritura pública de poder. Idéntico a la escritura pública, ¿verdad? Corresponde testimonio. Lo único que no ponen escritura pública de compra-venta, porque no es una modificación, extinción o creación de un derecho, ¿verdad? Es un poder especial y suficiente. ¿Quién otorga? Un señor a favor de otro señor, ¿verdad? Y no hay precio porque el poder no es remunerado, ¿verdad? Tampoco conlleva una cantidad líquida y exigible porque no se están transmitiendo bienes, no se están transmitiendo derechos. ¿Qué se está otorgando? Facultades nada más, ¿verdad? Para que actúe en mi nombre, para que levante la mano en mi nombre, para que firme en mi nombre. Pero nunca le voy a ceder el derecho propietario con el poder. Entonces, agarramos el mismo encabezado que la escritura pública, por eso les digo, se pueden copiar, ¿verdad? Y en vez de decir que les han dado una minuta, ponen que les han dado una escritura pública, ¿verdad? Que es del tenor que sigue, igualito, igualito que su escritura pública, ¿no? Y que a la letra señala, ¿ven? Y ahí le pegan su escritura pública, le quitan los espacios, como ya sabemos, ¿no? Y no existe más documentación, más documentación base del otorgamiento en el poder, no solamente la instructiva, encabezamiento y conclusión. No hay que transcribir sellos al margen de la minuta, no hay que transcribir impuesto a la transferencia, no hay que transcribir parte pertinente del poder del representante, en su caso el certificado del CERESI, el certificado de datos técnicos, nada de aquello, ¿verdad? Encabezado, síntesis, encabezado, instructiva de poder, conclusión. Listo, esa sería la escritura pública del poder. Y para volverlo protocolo que hemos dicho que se hace, solamente esto, ¿verdad? Ahí le pongo protocolo. Me voy a buscar la frase doy fe ahí abajo, ¿verdad? Aquí dice firmado y legible, tendría que decir de los otros dos señores, ¿verdad? Que no hemos puesto firmado y legible tanto, firmado y legible tanto. Entonces, de doy fe abajo, lo voy a borrar. Y ahí acaba, ¿verdad? Signo, autorizo, doy fe, la fecha. ¿No ve? Así, signo, coma, autorizo. Algunos le ponen en mayúscula, ¿verdad? Y doy fe, ¿no? Y la fecha, ¿verdad? Cochabamba, Y ahí va a estar el sello del notario, las firmas, firma y sello del notario, de la notaría, y la firma de quién, del que otorga el poder nada más, porque el que recibe el poder no tiene nada que hacer en el otorgamiento. ¿Ya? Listo, eso sería el protocolo del poder. Como ven, les he dicho, hay 2 minutos de diferencia entre el protocolo y el testimonio. Entonces, ese es nuestro trabajo. Y a esto le vamos a adjuntar la escritura pública de divorcio, que ya vamos a ir avanzando y les voy a ir explicando y la vamos a ir haciendo igual en clase como hemos hecho el poder y la escritura pública de compraventa. Ahora sí se ha entendido. O sea, ¿hay alguna duda más del trabajo? Y No, tienen que doctor, enviarlo, está bien, gracias. ¿ok? Y tienen que enviarlo en una... Pueden hacer un solo documento de Word y un documento tras otro, ¿verdad? Minuta, testimonio, protocolo, instructiva, escritura de poder, protocolo y lo propio del divorcio, con una hojita de separación en un solo documento de Word. O si prefieren, como ya tal vez están haciendo en documentos separados, tienen sus minutas, todo, lo envían también en un solo correo, pues todos sus trabajos. Y ahí sí me voy a encargar de bajarlos y ordenarlos en sus propias carpetas para llevarlo a coordinación o en su defecto le voy a rebotar los correos a coordinación para que tengamos la evidencia de los trabajos finales, ¿verdad? Como antes se entregaban impreso, incluso empastados y en un formato mucho más formal, pero ahora no tenemos esa posibilidad, pero todavía necesitamos una evidencia de los trabajos finales, por lo que les pido que me envíen por eso todos sus documentos, incluso los que ya me han enviado.
Eh, eso, Ya, Eh, doctor. sí, sí, dígame. eh, no sé si entendí bien, doctor. Tenemos que empezar desde la minuta hasta el final, que es el documento de divorcio, para enviarle, corrigiendo algunas partes, ¿no, doctor? Sí, como ya han hecho la minuta, la escritura pública y el protocolo de la compraventa de un bien inmueble o de un vehículo, ¿verdad? Entonces, ese van a repetirlo, ¿no? Ese me van a volver a enviar para que sea la primera parte del trabajo. Ahora está pendiente el poder y su escritura pública. Eso va a ir detrás de la de compraventa, ¿verdad? Y por último, el divorcio. Y ese todo ese legajo de documentos o ese archivo que puedan realizarlo en Word. Ese es su trabajo final, pero no le van a poner minuta de título en la hoja, en la primera hoja de título de su trabajo final le van a poner manual de documentos notariales. Y listo. Ah, ya, doctor. Listo, Entonces doctor. serían 6 trabajos serían en total, ¿no, doctor? Sí, En un solo, tomando en cuenta el que ya hemos presentado para el segundo parcial, sí, sí, que no sí. tienen que Y hacer en uno un nuevo, solo, sí, tienen que doctor, sí. enviar el mismo. Ajá, le Corregir entiendo. lo que está mal. Sí, bueno, sí, en su caso corregir lo que estaba mal, pero no es necesario que hagan una nuevos intervinientes, un nuevo número de matrícula o algo así, ¿no? Mm, Por eso, doctor, entonces serían 6 documentos, o sea, 6 trabajos en un solo documento con ese nombre que nos dio. Sí, Copiar nuestros 3 trabajos y aumentar los 3 que nos está dando. ajá. Y, Ya, doctor, y les voy a gracias. pasar todos y también lo que hemos ido haciendo en imágenes para que puedan guiarse, pues también, ¿verdad? Un poder, voy a ver también, tal vez de conseguir, en este momento no tengo un original, pero voy a ver de conseguir en el transcurso de la semana también una escritura pública de divorcio, ¿no? Pues sí vamos a hacer desde cero nuestro acuerdo desvinculatorio, pero para que tengan un modelo Entonces, también, con eso sería 7 trabajos, doctor. no, 6. tiene que ser la La, escritura, el divorcio y el... la minuta con su escritura, el poder, el instructiva de poder con su escritura y el divorcio con su escritura, ¿verdad? Ajá, De eso estamos correcto. hablando. 6 sería. ¿Y hasta cuándo es, doctor? ¿Hasta cuándo tenemos Tienen que hasta la fecha presentarlo? del examen, que sería el 11 de diciembre, hasta las 12 de la noche, Ah, ya, doctor, gracias. ¿no? Entonces, Doctor, ¿va a tenemos enviar nomás o tiempo ya. doctor va a enviar el trabajo? El instructivo del trabajo, sí, les voy a enviar por WhatsApp, Ajá. bien detallado, y también se los voy a subir a la plataforma para que Mm. puedan ver de qué pasos consta todo. Pero si tienen alguna duda, me dicen nomás por WhatsApp también. Ya, doctor, está bien, gracias. Ajá. Entonces, vamos a, supongo que no hay más dudas al respecto del trabajo. Y bueno, vamos avanzando un poco más con esto de los procesos voluntarios antes de que se nos acabe el tiempo, ¿no? Entonces, como hemos visto, los procesos voluntarios, los trámites voluntarios en la vía notarial eran procesos voluntarios judiciales, pero como no conllevan un carácter litigioso, lo único que hacían era quitarle tiempo al juez para resolver litigios, ¿verdad? Entonces se ha pasado a la vía administrativa y se ha liberado la vía judicial y se ha quitado la denominación de los juzgados de instrucción y de partido y se han vuelto todos públicos y ya no existe diferencia de cuantía. Entonces medio que se ha equiparado la carga laboral, pero todavía siguen incurriendo en mucho retraso al momento de emitir sentencias o autos de vista en las apelaciones, ¿no? Por lo que, bueno, sí se ha reducido un poco la carga laboral, pero hay mucha demanda, pues todavía, y eso que hay 25 juzgados en lo civil, ¿no? Entonces, la única solución es crear más juzgados, pues. Y el objeto de estos procesos voluntarios está constituido por una petición procesal extracontenciosa en cuya virtud se reclama ante el Poder Judicial, o se reclamaba, ¿verdad?, ante el Poder Judicial y en interés del propio peticionante, la emisión de un pronunciamiento que constituya, integre o acuerde eficacia a determinado estado de relación jurídica privada, ¿no?
Entonces, por ejemplo, una demanda voluntaria era sacar una orden judicial para corregir los datos de mi inmueble, ¿no? Ahora, una orden judicial, también un proceso voluntario en la vía civil era, eran los procesos posesorios, como los se llamaba interdicto de retener, de recobrar y de retener la posesión, de recobrar la posesión y el interdicto de daño temido, de obra perjudicial o daño temido, que eran los tres procesos que se han vuelto trámites en la vía civil. Y luego está amojonamiento, deslinde, ¿no? Señalamiento de linderos y todo lo que se pueda acordar con los vecinos y en ese aspecto de posesión. Y luego están los trámites en la vía familiar que no afecten siempre y cuando no existan hijos, no, bueno, el divorcio se puede hacer siempre y cuando no existan hijos, no existan bienes gananciales y otros requisitos que vamos a ir viendo en su momento, ¿no? Ahora, la manifestación de la voluntad, como hemos visto, es un aspecto muy importante en la vía notarial porque no puede hacerse un otorgamiento sin la manifestación de la voluntad, ¿no? Sin que todos los intervinientes estén de acuerdo para firmar en escritura pública, ¿no? Por eso se llama estos procesos vía voluntaria notarial. Y además contribuye a la cultura de paz, como al igual que la conciliación, ¿verdad? Ahora, se consideran actos de jurisdicción voluntaria todos aquellos en los que se solicite o sea necesaria la intervención del notario sin estar empañado de hechos controvertidos. Por ejemplo, la declaratoria de herederos, ¿verdad? Agarro, voy con mis hermanos y decimos, nos queremos declarar herederos de los bienes de mi padre que ha fallecido. Acá está el certificado de defunción, el certificado de matrimonio, o de soltería, el certificado o de matrimonio anulado, ¿verdad? O cualquier otro que haya tenido, cualquier acceso a estado civil. También hay que acompañar los certificados de nacimiento de los hijos o constituirse con su carnet de identidad. Y el notario va a realizar la escritura pública para que todos sean declarados herederos en la misma proporción, sin que haya diferencia alguna. Pero puede ser que alguno diga, pero si a este ya le ha tocado, a él ya le ha dado, a mi papá le ha dado $10,000 y le ha dicho que no va a participar, ¿y por qué quiere participar? Ya, listo, chao la vía notarial, ¿verdad? Por lo menos hasta que todos se pongan de acuerdo. Si no, todavía está reservada la vía judicial, no es que se han eliminado esos procesos. Se reservan, pero para el caso en que surja un litigio o un conflicto de intereses en la tramitación de la vía voluntaria, que impida la tramitación de la vía voluntaria. No es que no existen ya esos procesos en el juzgado. Todavía existen, pero hay la posibilidad de que si yo entro de acuerdo con los intervinientes, con las otras personas que tengan que intervenir, no vayamos al juzgado, sino a la vía administrativa, que tiene razón, ¿verdad? El spot, la propaganda en decir que es más abreviado los plazos, pero solo un poquito, porque todos los requisitos tienes que reunirlos vos, ¿verdad? Tienes que vos ir y munirte de certificados y de todo lo que te diga el notario. En la vía judicial, ¿qué puedes hacer? Presentas tu demanda y le dices al juez, a efecto de que su autoridad tenga conocimiento de esta situación, solicito se notifique, y no voy a pedir en un memorial una notificación nomás, no voy a pedir a todo lo que se me ocurra, ¿verdad? Solicito se notifique a derechos reales para que certifique las propiedades a nombre del fallecido, ¿verdad? De mi padre. Luego a Tránsito lo propio, a Comteco a ver si tiene líneas, a la ASFI a ver si tiene cuentas en los bancos, ¿verdad? Voy a notificar al Ceresi para que expida los certificados correspondientes y a todas las instituciones que sean pertinentes para ese proceso de declaratoria de herederos, ¿no? Y entonces lo que voy a tener que hacer es ver que esté ordenado, dejar el plata al oficial de diligencias y listo, él va a ir a notificar, ¿verdad? Algunas instituciones acompañan las certificaciones ellas mismas una vez que el juez les ordene. Y otras hay que agarrar la notificación, ir a tramitar, pero eso es mucho más rápido que ir de manera personal, ¿verdad?, a las instituciones sin ninguna orden a querer obtener los requisitos que me pide la notaría. Entonces, desde ese punto es un poco moroso porque las partes no tienen pues obligación de saber de trámites, ¿verdad?
le vas a decir, anda, trae esto, para que corra el otorgamiento, van a tardar, pues, ¿verdad? Por la inexperiencia. Ahora, a la simple posición de una persona que tenga interés legítimo en el asunto, el mismo adquirirá el carácter contencioso y se sujetará a los trámites del juicio ordinario sin alterar la situación jurídica en que se encontraren las partes, como ya hemos visto, ¿verdad? El Decreto Supremo 2189, al respecto de la voluntad, señala que la manifestación del consentimiento y el mutuo acuerdo de los interesados es de carácter personalísimo y deberá ser expresa expresa y es requisito indispensable para la tramitación de la vía voluntaria notarial. Entonces, al señalar que debe ser expresa, tiene que haber pues una cláusula, ¿verdad?, que diga aceptación. Y el notario les va a preguntar, supuestamente va a leer in extenso la escritura pública, pero eso ya no lo hacen. Les va a pasar para que lean un borrador. Y una vez leído o escuchado el contenido íntegro, entonces yo voy a poder manifestar mi voluntad o no de suscribir la escritura pública. Al respecto, también la ley 483 señala que la vía voluntaria notarial se rige conforme a los principios de libertad, legitimidad, consentimiento, acuerdo de partes, igualdad, solemnidad, legalidad, neutralidad, idoneidad, transparencia, economía, simplicidad y celeridad, ¿no? Como podemos ver, libertad, consentimiento y acuerdo de partes son sinónimos de manifestación de la voluntad, ¿no? Entonces, eso reafirma el carácter eminentemente no litigioso de la notaría, ¿no? El carácter voluntario de la vía notarial. Ahora, ¿de dónde provienen los trámites? Ya se ha explicado, ¿verdad? Provienen de la vía judicial, que antes se llamaban procesos voluntarios, ¿verdad? Que es la posibilidad de extraer de los asuntos de la jurisdicción ordinaria aquellos asuntos no contenciosos con el objetivo de cumplir el principio de celeridad en los casos que involucran la manifestación de la voluntad de todos los intervinientes. Entonces no tengo que esperar meses o un año para que me den una sentencia en un proceso voluntario. Si no, solo tengo que ir al notario y va a tardar mucho menos. Es mucho, la celeridad es de verdad una gran diferencia entre el notario y el juzgado, porque si yo voy a la notaría, bueno, voy a tardar, ¿verdad?, un poco en recabar mis certificados y mis requisitos, pero una vez que tenga los requisitos, voy a la notaría, seguramente a los 2, 3 días ya voy a estar con la escritura pública. Entonces, imagínense ir al juzgado. Eso es nomás moroso. Por ejemplo, hay un trámite que se llama corrección de datos técnicos o corrección de datos de identidad, ¿verdad? Se llama, bueno, está basado en una ley que es la ley 247 y que, bueno, es un trámite muy popular hoy en día porque se han actualizado los datos o se han volcado mal o recién nos hemos dado cuenta de un error que había tenido el asiento en el folio real y demás. Entonces, cualquiera sea el tema, ¿verdad? Si hay una diferencia entre lo que señala la alcaldía en su departamento de catastro y lo que señala el folio real, ¿verdad? Y el plano aprobado, entonces, ¿qué tengo que hacer? Corregir aquellos datos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si en mi asiento de propiedad dice Eric F. Torrico Sánchez? No puede haber abreviaturas, entonces puedo a corregir los datos de identidad, ¿verdad? Y si están mal los datos del inmueble, a corregir los datos técnicos, ¿no? Entonces, ese trámite, por ejemplo, si yo voy a hacerlo en la vía notarial, ¿verdad? En la ley 247, entonces voy a tardar poco porque voy a ir, voy a llevar, voy a tramitar mi certificado ya sea de SEGIP o de catastro, cualquiera sea el caso, depende si es datos de identidad o datos técnicos. Lo voy a llevar al notario junto con la minuta, ¿verdad?, de corrección de datos técnicos. Y él me lo va a protocolizar. Pero la ley 247 tiene un punto que perjudica a los propietarios. Dice que solamente es para bienes inmuebles destinados a vivienda. Pero ahora, ¿qué pasa con los bienes inmuebles que está mal su registro y que, por ejemplo, están asentados en una zona declarada industrial de la ciudad?
O mucho peor, ¿qué pasa si yo tengo errores en la propiedad de mi oficina o de mi consultorio y está con este denominativo, oficina, ¿verdad? Ya no puedo hacer por la 247 en la vía notarial. ¿Qué tengo que hacer? Vía judicial, ¿verdad? Y 5 trámites ya de 247 que hemos terminado y uno que se ha ido a la vía judicial que recién no puede salir, así que estamos en sentencia recién. Pero todavía hay que hacer el testimonio, hay que notificar, ¿verdad? Y hay que ingresar a derechos reales. Ese es el beneficio, digamos, en la notaría, ¿verdad? La celeridad, ¿no? Ese es de verdad una gran diferencia. Pero hay casos en los que hay que ir nomás al juzgado, como ven. Ahora, la procedencia, o sea, ¿cuándo va a darse curso a la vía voluntaria notarial? Es cuando existe acuerdo entre los interesados. Eso ya se ha agotado y se ha explicado ampliamente, ¿no? Siempre y cuando no se involucren los derechos de terceras personas. Todos los que van a ser afectados en los derechos o los que van a crearse, modificarse o extinguir sus derechos, tienen que estar presentes en el otorgamiento y además tienen que expresar su voluntad. Si no, vía judicial, ¿verdad? Este trámite no limita la competencia asignada a las autoridades judiciales. Como les he dicho, aparece controversia y me voy nomás al juzgado. O por ejemplo, como en la ley 247, la ley no contempla, ¿verdad?, a las oficinas. Entonces me voy al juzgado. ¿Para qué? Para hacer el mismo trámite que haría en la vía voluntaria notarial. Ahora, el notario es responsable de garantizar la seguridad jurídica y los derechos de los concurrentes. Para eso exige una serie de requisitos, muchos requisitos, ¿no?, para estar seguro. Y como pueden ver, entonces el notario no tiene solamente que saber pues la ley del notariado, sino que tiene que tener conocimientos de derecho civil y de familia amplios también. Ahora, si una persona no da su consentimiento o se opone durante la tramitación, se suspende inmediatamente la actuación del notario y se les deriva a la vía judicial. Y los trámites de la vía voluntaria notarial son reglamentados mediante la ley 483 y su decreto supremo reglamentario 2189. Ahora, en cuanto al debido proceso, ¿verdad? En el conocimiento de las solicitudes de otorgamientos en la vía voluntaria notarial, el notario tiene la obligación de garantizar a los solicitantes el derecho al debido proceso y a la defensa que se encuentra consagrada en la Constitución Política del Estado. Por eso, cuando alguien diga que no está de acuerdo con algún punto de la escritura pública, él tiene que tener el derecho de expresarse, ¿verdad? Y de que se le tutele o que por lo menos se le escuche pues en un proceso y se le diga, no tienes razón, ¿verdad? O sea, que sea escuchado y vencido en un proceso contencioso, ¿verdad? Entonces, el notario tiene el deber de garantizar este derecho al debido proceso y cuando escuche la palabra no estoy de acuerdo, se suspende inmediatamente y se les deriva a la vía judicial. Ahora, los efectos de la cosa juzgada en las escrituras públicas, ¿no? Las escrituras públicas de los trámites voluntarios notariales tienen el mismo efecto que las sentencias y también que las actas de conciliación, ¿verdad? Tienen calidad de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir eso? Que hacen prueba plena. Todos los términos que están expresados ahí tienen que ser tomados como cierto por cualquier autoridad y por los ciudadanos en general. Se equipara a una sentencia judicial porque tiene la misma calidad, es susceptible de ser inscrita en un registro público, ¿verdad?, como en el trámite de la ley 247, ¿no? Voy a sacarlo y voy a llevar al notario, del notario a derechos reales. O en el divorcio, ¿verdad? Voy a tener la escritura pública y me voy a ir al Ceresi a cancelar la partida. Porque si no lo llevo, nunca voy a aparecer, pues aunque tenga la escritura pública, no voy a aparecer como soltero, nunca voy a seguir casado porque no he acabado con la vía administrativa, ¿verdad? No he llevado esa escritura a la corte, como le decimos, a la corte electoral, ¿verdad? Y por ende no se ha anulado la partida. Entonces sigo casado. Para los registros, ¿no? Luego debe ser respetada por los intervinientes y por terceros, ¿no? Porque es un documento público. Entonces, ya se nos está acabando el
tiempo otra vez, ¿no? Vamos a ver esto más y nos vamos a quedar ahí, ¿no? Los efectos jurídicos de las escrituras públicas adquieren la calidad de cosa juzgada, mas no así material, ¿no? El carácter de cosa juzgada formal, pero no material, porque no es una sentencia emitida por el juzgado, ¿verdad? No dice sentencia, ¿verdad? No dice juez 24, número 24 en lo civil comercial, no dice vistos, considerando, por tanto, ese es el aspecto, material de la cosa juzgada, ¿verdad? Y que además no está ejecutoriado, no admite recurso posterior porque ya se venció el plazo porque la ley así lo dice, ¿no? Pero formalmente tiene que valer y las instituciones tienen que hacer el registro si es que está dirigido, al igual que si fuera una sentencia. Por eso dice, tiene el carácter de la cosa juzgada formal, pero no así material, ¿verdad? Además no tiene que notificarse al demandado, al demandante ni otras cosas. Ahora, en cuanto a la nulidad, solo puede declararse mediante sentencia ejecutoriada emanada por la autoridad jurisdiccional competente, ¿no? Una escritura pública se tiene como cierta con todos estos efectos porque ha sido protocolizada, ha sido emitida por una autoridad que tiene la facultad de dar fe pública, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, si yo quiero que esta sentencia no valga, lo único que puedo hacer, perdón, si no quiero que esta escritura pública sea tomada como verdadera, lo único que puedo hacer es demandar su falsedad en la vía penal, ya sea material o falsedad material o ideológica, o en su caso decir de que a mí me han hecho firmar en base a mentiras, engaños, o que me han coaccionado, pues, o sea, me han obligado a firmar. Si no obtengo una sentencia que me dé curso a esas denuncias, ¿verdad? Y que además esté ejecutoriada, la escritura pública tiene todas estas características, ¿verdad? Y no se le puede negar. Vamos a quedar ahí y vamos a... mañana no vamos a continuar con esto y vamos a empezar a hacer lo del divorcio, ¿no? Que ya vamos a ver un poquito las diapositivas de lo que es el divorcio en la vía voluntaria notarial y nos vamos a poner a realizar nuestro acuerdo desvinculatorio. Entonces, quedamos ahí y nos vemos mañana, pues. Bueno, doctor, hasta mañana. Hasta luego, buenas Bien, noches. doctor, buenas noches.